Bueno, pues ayer platicábamos con Isabel Miranda, ella es presidenta de Alto Secuestro, una audiencia que se pretendió y se intentó ejecutar el fin de semana precisamente con la intención de cambiarle la medida cautelar a Brenda Quevedo. Ella es relacionada, por supuesto, con la desaparición, con el secuestro, con el asesinato de Gualberto Wallace, el hijo de Isabel, y había quedado en pendiente porque, pues no, el Ministerio Público no había estado disponible el fin de semana, tampoco estaba atenta a esta, o por lo menos en conciencia, no le habían informado de esta audiencia, pero ayer se dio finalmente, Isabel, y hay novedades sobre el cambio de medida cautelar para Brenda Quevedo. Isabel Miranda, te escuchamos, buenos días. Sí, ¿qué tal, Manuel? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues sí, mira, de manera, como yo te lo comenté ayer, muy rara, muy atípica y muy turbia, el magistrado Jorge Vázquez Aguilera, que está en el primer colegiado en materia penal y que te comentaba yo que curiosamente es la misma persona que tenía el expediente de Juana Hilda, ahora curiosamente es designado en el juzgado en donde se va a resolver todo lo que tenga que ver con el caso de mi hijo. Y esto indudablemente pues me lleva a pensar que es un juez de consigna, porque no puede ser tanta casualidad que él mismo sea el que esté resolviendo en diferentes áreas los temas que corresponden al caso de mi hijo. El caso es que ayer, de manera indebida, pasándose por el arco del triunfo, la Constitución, la ley antisecuestros y la ley de víctimas y toda la normatividad, bueno, pues el señor decidió que sí, que era conveniente, le dio la instrucción, dice al juzgado primero, que es el juez de la causa, Alfredo Silva Juárez, de que cambiara la medida cautelar. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Fiscalía y de mi propio abogado, el juez primero se excedió, es decir, dio de más en la sentencia al darle cumplimiento, porque la sentencia, según nosotros, era para que cesara la prisión preventiva grave, la que tenía, pero sí tenía derecho el fiscal para pedir la prisión justificada, prisión preventiva justificada, es decir, mostrar que había elementos para que Brenda se quedara todavía en la cárcel. Bueno, el propio juez que determinó el cambio de la medida cautelar, el juez Alfredo Silva, dice que hay un alto riesgo de fuga de Brenda Quevedo Cruz y que también hay un alto riesgo de ataque hacia la víctima y su familia, o sea, su servidora. Claro. Y con todo y eso, la medida que él toma es que se permanezca en su casa, es decir, es un resguardo domiciliario con vigilancia a las 24 horas, tanto en la puerta de ella como en el área perimetral. Y yo me pregunto, Manuel, teniendo la ciudad tan violenta que tenemos, el país tan violento, ¿van a destinar a 4 o a 6 policías a cuidar a alguien que debe de estar en un lugar recluido porque tiene delincuencia organizada y porque además participó, según todas las constancias que obran en la causa, en el secuestro y muerte de una persona? O sea, es volver a poner a la sociedad en riesgo, ponerme a mí en riesgo, y además premiar es mandar un mensaje de impunidad, Manuel, es decir, puedes matar, puedes secuestrar, puedes agredir y de todas maneras tú puedes estar en tu casa comiendo tus chilaquiles muy en paz. Me parece que eso es muy mal mensaje. También le impusieron la medida cautelar de que debe de traer un brazalete, pero pues ya sabemos que los brazaletes se los quitan constantemente y no pasa nada. Déjame decirte que en el caso de Brenda solo queda una prueba que tenemos prácticamente 2 años y no se ha podido desahogar, porque si Brenda quisiera ser sentenciada, Manuel, habría pedido a su defensa que trajera a la víctima a México, porque esta persona dicen que está en Estados Unidos. La hubieran traído a México para que pudiera declarar y ya la sentenciaran. Pero la estrategia de Brenda nunca fue que fuera sentenciada. La estrategia de ella fue alargar el proceso para pedir el cambio de medida cautelar y darse a la fuga. Ayer la fiscal general, la fiscal de la República decía: de todos los que ustedes jueces les otorgan cambio de medida cautelar con grillete, nunca encontramos a nadie. Tenemos que andarlos buscando por toda la República y a veces fuera
cuando ganamos la orden de reaprehensión. Entonces, bueno, esto te da una idea de en de qué dos condiciones. cosas, Manuel. Una, de la corrupción que existe, y yo insisto en que es a través de Arturo Saldívar, porque este señor salió de la Suprema Corte, el juez que dictó esto, antes estaba en la Corte y lo mandaron allá. Y la otra, bueno, pues la gran impunidad que existe y que se pasan por el arco del triunfo de la Constitución. Parece que lo más importante para algunos jueces, pues es quedar bien con sus patrones. A ver, déjanos brincar la pausa porque va a llegar el corte inminente. Permíteme. 7 de la mañana con 40 minutos. Gracias por seguir con lo que nos atravesó el corte. Entonces decías, un segundo acto de corrupción. Me genera la duda por lo que dices, ahí te lo digo con todo respeto, tú lo sabes que lo has platicado pues hace muchísimos años. Porque cuando dices la intervención de Arturo Saldívar, del exministro presidente de la Corte, a mí me genera la duda por tales diferencias que él ha manifestado con la ministra Piña, hoy por hoy la presidenta de la Corte, y quien tendría, pues digamos, una injerencia, creo, en el Poder Judicial. Pese a eso, ¿crees que pueda tener ese poder todavía el ministro Saldívar? Sí, indudablemente. Mira, creo que el ministro Saldívar sigue teniendo una gran injerencia. Él nombró a varios magistrados, entre ellos a este magistrado que yo te hablo, el magistrado Jorge Vázquez Aguilar. Él lo nombró el ministro Saldívar todavía estando en funciones antes de irse. Esto es como los gobernadores, ya cuando se van regalan notarías para tener deuda de favores, y este fue el caso. Arturo Saldívar cuenta con una red de influencias impresionante, y más ahora que se metió a la política, pues peor tantito. Y mira, lo indignante, Manuel, de verdad es que no sé, él que dice ser juzgador y que dice ser ético, no se pone a pensar el daño que causa, no a mí, que tiene un problema prácticamente conmigo y lo ha dejado de manifiesto, sino con niños, familias, porque en mi familia tengo niños, tengo nietos, mi hija, o sea, nos pone en riesgo. Ayer el propio juzgado se dio cuenta de 2 grabaciones que recibí en la que a mí me anunciaron que iba a salir Brenda con la medida cautelar. ¿Quién me amenazó y quién habló? Pues por supuesto gente de la propia Brenda, y el juez así lo dejó entrever. Por eso sufro amenazas y he sufrido amenazas constantemente. Y ¿sabes qué? Lo peor es que no pasa nada con las amenazas. Y yo se lo dije ayer al juez, ojalá que no termine yo como muchas madres buscadoras que van, denuncian y después terminan muertas porque la autoridad nunca hace nada. Y aquí me parece de verdad una ventaja indebida para Brenda que le den arresto domiciliario. Ella sigue bajo proceso, pero solo una prueba le falta. Lo lógico es que el magistrado hubiera dicho, dígale a la víctima que traiga a su testigo para que se desahogue y se define si es inocente o es culpable. Pero ¿sabes por qué no lo hizo, Manuel? Porque ella ya vio que 4 de sus coprocesados fueron sentenciados con años de prisión, y ella lo que quería era eso, y la defensoría se prestó a conseguirle esta medida porque ella se puede fugar de la casa, pese a que tenga vigilantes, de la casa, claro. Ella tiene una gran habilidad porque así ha sucedido, Manuel. Bien, pues atentos, Isabel, no hay para atrás en esta medida, ¿verdad? No, sí hay para atrás. Nosotros vamos a agotar todos los recursos, y una de las cosas es que queremos que lo revise otro magistrado para que Brenda regrese a la cárcel, y estamos seguros que pues Brenda es culpable del delito que cometió en agravio de mi hijo, de su secuestro y de su muerte. Ayer yo hacía una relatoría delante del juez que Brenda es la que mayor participación tuvo, igual que el líder, en todo, desde que conoció a mi hijo en el cine, desde que le presentó a Juana Hilda en una cena, cuando fue a comprar la sierra, le tomó fotografías estando muerto mi hijo, luego fue y tiró los restos en un vehículo de su propiedad que había obtenido con un rescate, dinero de un rescate. O sea, ella me mandaba, ella elaboraba las peticiones de rescate, ella editó las fotografías de mi hijo ya muerto. O sea, ella tiene una gran participación. Entonces, ¿cómo es posible
que si están diciendo que es de alto riesgo, porque ella ya se fugó a Estados Unidos en una ocasión con documentos falsos, ahora la premie. Esa es la clase de justicia que tenemos en este país. Por eso tenemos tanta violencia, porque puede pasar cualquier cosa y no les hace nada o les dan medidas cautelares de risa, Manuel. Pues seguimos en esto. Te agradecemos mucho todo esto, Isabel, como siempre. No, al contrario, Manuel, te mando un abrazo y siempre mi agradecimiento con su solidaridad. Hasta Abrazo luego, fuerte, buen Isabel. día. Gracias, buen día, Isabel Miranda de Wallace. Bueno.